Ustedes dicen si quieren empezamos ya. Por mí no hay problema. Y ya quien se vaya uniendo. Fíjate, ahora no sé por qué tenía la esperanza que Enrique se iba a conectar. Y dije, ahora sí, preguntó por las películas, ¿no? Pues las últimas 3 semanas ha preguntado. Sí, siempre Pues pregunta, pero dormido, a mí se me hace también. ahora no hizo tanto rollo. Está yendo a la feria de Santa Rita de seguro. Anda pachangueando la feria de Santa Rita. Pero la ven como hasta las 10, ¿no? En la mañana no abren. No, o sea, se desvela. Y ya no se levanta para esto. ¿Quién sabe? Yo digo. Bueno, déjame ver. Entonces, o sea, ahora me echas la mano con las fichas, Carlos. Sí. Ok. Bienvenidos podescuchas a nuestro episodio número 20 con la, ¿cómo se dice? Válgame Dios, se me fue el ¿cómo se dice? El ciclo de viejitas. De reboots, remakes y revivals. Renacimientos. ¿Te cortaste, Roldo? Pues, sí, Mira, pues dígale tú. puso el Para un suspiro sin recuerdo, bienvenidos a Nostalgia Next. Bienvenido podescuchas A nuestro episodio número 20, donde vamos ya a concluir y cerrar el ciclo de viejitas contra nuevas. Sí, un ciclo que ya ha mencionado en varios episodios ¿cómo se dice? La comparación de versiones anteriores con películas nuevas y sus versiones rehechas, renacimientos y refabricaciones. revividas. Revivimientos. y revividas. Así es. El Pascua de películas. Pero antes de entrar en tema, vamos a presentar a quienes nos acompañan por el momento en este arranque, y ya a lo mejor después tendremos que presentar a quienes se van integrando a la conexión. Desde la Ciudad de México, y quienes nos va a dar un poquito más de dirección, nos va a estar dirigiendo el día de hoy, es Carlos Iván. Carlos Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció bien, la Ciudad de bien. México? Pues hemos estado días un poquito más calurosos, no estamos entre los 25 y 30 casi todos los días, pero pues es difícil quejarse con los temperaturas que tienen ustedes. Pero todo bien, todo a gusto. Parece que va a verse un día despejado hoy. Pues bueno, yo siento que aquí en Chihuahua ha estado agradable, ¿no? O sea, ha hecho calor, pero un calor así sofocado, un poco yo creo que por lo nublado, pero no ha sido el calor que normalmente se tiene aquí, y las tardes han sido muy agradables, unos vientos muy frescos y pues muy llevadero, lo que saca a quien a lo mejor entre las 10 y las 3 de la tarde un poquito sofocado, nada que en un aire acondicionado no te salve, pero acá ha estado decente a lo que uno está acostumbrado. Y en Los Ángeles, ¿cómo ha estado el clima, Jorge? Pues no sé, me la he pasado enfermo toda la semana, pero me imagino que bien. Pero pues a veces enfermo se siente más, ¿no? Como que estás más sensible. No cuando no sales de la casa, dijo. Pero creo que ha estado calientito un par de días y pues, fresco realmente. Los Ángeles tiene buen clima, aun cuando llueve. Los vientos. ¿Por qué estos términos están empezando a dejar de tener importancia? A pesar de haber sido establecidas con definiciones claras, palabras como reboot, revival, remake y secuela están empezando a ser más difíciles de usar con precisión, con nuevas películas cada vez más difíciles de definir, como películas como Halloween, que están difuminando la línea entre secuela y reboot, dado que la película reconoce los eventos de Halloween original de 1978 pero ignora a todos los demás. Película técnicamente es un reboot como una secuela en términos de reboot, no sé cómo mencionan esto. O algo así. Ajá. Está empezando a aparecer, a describir tipo películas, y la palabra preboot cobró fuerza en el 2011 con el estreno de Rise of the Planet of the Apes. La idea
también conocida como remake, confunde aún más estas categorías. Estas películas funcionan técnicamente como secuelas dentro de la continuidad de franquicias establecidas, pero son esencialmente recuentos de historias ya contadas en estas mismas franquicias. Ejemplo de ello, Star Wars The Force Awakens, secuela de Star Wars The Return of the Jedi, en un renacimiento de la serie de Star Wars, pero también casi un remake de Star Wars A New Hope. Y Jurassic World, secuela de Jurassic Park 3, es un renacimiento o reboot de la serie, pero tomando prestado en gran medida la de Jurassic Park original, en una época en la que Hollywood está desesperado por desempolvar y continuar por reimaginar historias antiguas para ganar dinero. Encontrar el significado de estos términos y definir qué películas o programas de televisión han sido reiniciados, revividos, rehechos, continuados, o se está convirtiendo rápidamente en un esfuerzo infructuoso. O sea, básicamente ahora sí que todo se vale, ¿no? O sea, ya no es tan apropiado o definitivo utilizar o decir que algo es un reboot, un remake, o incluso hasta podría manejarse como secuela. Lo que estamos viendo en las pantallas. Y sí, se vuelve algo ya no sé si estoy más de que acuerdo. confuso. Pues yo sí siento que ya se trivializa. O sea, manejar estas franquicias, o sea, sí, a lo mejor se le puede aplaudir por el logro de lograr hacer que la historia funcione hasta cierto punto, ¿no? Pero No, también mi dice... punto es, si lo vuelven a hacer y no es una continuación de la historia, es un remake. Y aunque repitan la historia igual, sigue siendo un remake. O sea, no creo que hay que cambiarle la definición a remake o remesecualos o no sé qué chingados quieran hacer. Simplemente, si lo hacen y están repitiendo la historia, pues si lo están repitiendo, la están volviendo a hacer, sigue siendo un remake. Y reboot lo hacen con otra intención, o sea, la historia cambia. Batman, es lo que estamos viendo, reboots, porque lo están arrancando de nuevo y no están tratando de hacer la misma película. Tortuga Ninja, hijo de su madre, eso como la han hecho reboots. Yo creo que hay como 7 ya versiones de... No se te vaya, Carlos. Yo creo que ya se espera, ¿no? Que cuál va a ser la siguiente iteración, tanto de Batman o como de las Tortugas. Es el reinicio, es parte ya de su franquicia. Sí, es parte de su cómo lo manejan. Es que yo estaba pensando, bueno, lo estaba escuchando de un vato que critica videojuegos. O sea, cae mucho en marketing, cae mucho en este grupo de gente que está... Eso lo hace muy evidente. Que lo hace, dicen, ¿cuál es la siguiente palabra que podemos utilizar? Que no hay que repetir la palabra que usamos. Porque ahora yo estoy jugando el remaster de Oblivion. Pensé que Final Fantasy. No. Ese es otro. Final Fantasy, ¿cuántas veces? El primero hicieron remake, dice remake, y ahora la segunda parte es rebirth. Y el juego, el otro que estoy jugando, que de Oblivion, es remaster. Y justo, o sea, tanto Arnoldo como Jorge, o sea, nadie está mal, ¿no? Son palabras que no llevan tanto tiempo utilizándose, que o sea, se sigue jugando, la definición sigue, o sea, es también como ahora la etiqueta de las generaciones. Eso es realmente reciente. No, antes no se hacía así. Eso es de las últimas 2 décadas, yo creo que se empieza así como pues muy... Lo que pasa es que antes no había tanto contenido, o sea, ahorita hay tanto contenido. Somos muy que demasiada gente. Se trata pues es que tratas de generar referencias, porque sin referencias, pues a veces a las personas puedes estar hablando de una cosa y 4 personas entienden 5 cosas diferentes. ¿Te refieres a esto? Eso también se me hace a mí una necesidad de la juventud de querer separarse, o de los mayores, donde están a fuerza tratando de encontrar una diferencia. Es la más grande contradicción. No quieren etiquetas, pero sí quieren etiquetas. O sea, ¿quién los entiende? Sí. Bueno, no quieren etiquetas que los hagan ver mal. Okay. No quieren que los llamen generación de cristal y luego no queremos etiquetas que no me gustan. Quiero etiquetas que sí me gustan. Sí, exactamente. Pero un poquito enfocándolo a, digamos, tanto igual hasta a las películas,
a los títulos y demás. Es un poco así como una especie de ponerle un segundo apellido a las cosas para que puedas diferenciarla, ¿no? Incluso a lo más sencillo, ¿no? Por ejemplo, hasta incluso el clásico de que cuando reeditan películas, ¿no? Que corte de director, edición de 1984, etcétera, ¿no? Y bueno, y volviendo, por ejemplo, a los remakes y revivals y demás, por ejemplo, los remakes muchas veces venían para, en cierta forma, obviamente también los términos económicos, ¿no? Pero digamos la justificación era, digamos que, por ejemplo, en el remake, tocar otros temas que no se tocaron, enfatizar algunos puntos, tal vez actualizar las películas, ¿no? O sea, para que se viera al público, digamos, actual, ¿no? O sea, igual, lo vimos en Drácula, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O sea, obviamente, si lo hicieras tal cual como Drácula anteriormente, pues obviamente sí tendría... O sea, no pegara más, ¿no? Lo ves ahora. Sí, es otro público. Sí, entonces era, digamos, en cierta forma empiezan esas justificaciones, pero obviamente después era económicas, ¿no? Y hay también que separar lo que viene siendo, por ejemplo, las sagas, donde ahí sí se aplica mucho lo que ustedes comentan, lo del reboot, ¿no? Y, por ejemplo, es clásico, por ejemplo, en Star Wars, en pues todo lo de DC, porque se presta, porque en los cómics, o sea, desde siempre se ha hecho eso, ¿no? El reboots o historias paralelas o los what if, universos, ¿no? Entonces, pues ahí pues más o menos te vas identificando, ¿no? Pero si ya nos situamos un poquito en las películas, pues es eso, ¿no? Pues aprovechar películas, por ejemplo, en este caso esa comparación, películas viejas que fueron muy buenas, entonces pues, obviamente las reviven para, digamos, honrarlas o sacarle provecho. O por ejemplo hay otras en donde dicen, esa película no pegó porque no en su tiempo no fue valorada o fue una mala producción, pero pues el guión está muy bueno, ¿no? O sea que ha habido algunas así, ¿no? Entonces, pues volvemos a eso, ¿no? Enfrascarnos en eso, pues sí sería medio exacto, pues es que son casi tecnicismos muy de cinéfilos muy metidos en eso, ¿no? O cineastas, ¿no? O sea, ya términos ya digamos es como cuando alguien habla de jazz y es que es ese tipo de jazz o ese tipo de R&B y Sky y todos esos mujeres y todo el mundo lo quiere subdividir en infinitesimales no, pues que lo quieren intentar disecar en 20 estilos cuando uno dice, no mames, güey, pues no noto la diferencia. Sí, es jazz, lo que ya sinfónico, ya has hablado y que jazz del norte, jazz del sur. Yo igual, no sé qué. Cualquier género de música, ¿no? O sea... le gusta al humano, le gusta categorizar, le gusta diseccionar. Pero lo exagera de repente, dijo. Sí, exacto. Sí, y ese es el deseo que vaya a pegar, que se vaya a utilizar, ese es otro pedo. Es otro show. Sí, o sea, exacto. Pero pues te digo, es como darle un segundo apellido para que te diferencies de cosas más por ejemplo, en el caso que dices del jazz, ¿no? Bueno, es que yo soy jazz clásico. Bueno, pues yo soy clásico, pero cantado. Sí. ¿No? Entonces... Y lo con swing y la chingada. Exacto, ¿no? Y pues te digo, es simplemente, ¿no? Obviamente de darte, separarte o que te identifiquen, ¿no? Más fácil. Pero bueno, pues, a eso volvemos a esas cuestiones, volvemos a eso, ¿no? Esos tecnicismos que ya son de gente que ya se dedica a eso completamente, ¿no? Para uno, pues en realidad, pues como dices, ¿no? O son secuelas, son remakes o adaptaciones, ¿no? O sea, somos muy básicos en ese sentido, ¿no? Bueno, todavía, ¿no? Y lo hemos hecho tantas veces, o sea, desde antes de las películas se han hecho así, yo creo que entre libros
reinterpretaciones o alguien quiere escribir su versión, ¿no? Se sigue escribiendo desde un tiempo y justo, o sea, yo no sabía que de esta película había que era un remake de esta película. Yo nada más cuando la vi hace muchos años, que son los Coen Brothers, hacían un western. Qué chido, ¿no? Y ahora que vi la viejita, sí fue como... O sea, los Coen Brothers es que estaban haciendo como una carta de amor a esta película. Porque no, al libro, la novela. Sí, cierto. La novela, no a la película. Pues, pero es que también, es que ambas, porque las escenas, hay muchas escenas que claramente están haciendo su versión de la vamos por partes. Antes de empezar a segmentar, vamos rápido. Yo sé, ya empezaron, pero pues vamos a hacer un poquito más estructurados para que tenga un poquito más sentido y hagamos el cierre del ciclo. Sí, claro. Okay. Vamos a empezar rápidamente por hacer una lectura de las fichas técnicas. Carlos, no sé si nos hagas el favor de leernos la ficha técnica de una y luego la ficha técnica de la otra. Si quieres, los datos curiosos los dejamos para después. Nada más las puras fichas técnicas. Pues True Grit, la de 1969, que es la primer versión basada en el libro, que dirigió Henry Hathaway y protagonizada por John Wayne, Glenn Campbell y Kim Darby, Jeremy Slate, Robert Duvall, Dennis Hopper, Dennis Hopper, Struthern Martin y Jeff Corey en los papeles principales. No conozco, no soy, muy conocedor de la época, pero escuché nombres ahí como que me resonaron mucho. Dennis Hopper era el Koopa, era el King Koopa de los Mario. En la película de los Mario, la original, la viejita. Excelente referencia de geek. Él es King Koopa, pero también hay una película que vimos aquí, a lo mejor no sé si participaste tú, Carlos, o Jorge, que vimos la de True Romance, escrita por Quentin Tarantino y que no me acuerdo. Fue dirigida por Tony Scott y el papel que hace el papá de Christian Slater es Dennis Hopper, que estábamos discutiendo mucho de la escena tan famosa donde Christopher Walken está torturando a Dennis Hopper para que confiese dónde está su hijo y que pues muy famoso. Dennis Hopper tiene esa fama, ¿no? De ser el tipo rudo y todo y pues muy curioso verlo en esta película. Pero bueno, ahorita después hablamos de los participantes. El más famoso tal vez su actuación, tal vez ahí donde se catapultó, es en la de una película Easy Rider, sí. Bueno, entonces Fonda. Como hoy voy a continuar con la sinopsis, como ya nos contó un poquito Jorge, el alguacil Rooster Cockburn, tuerto y bebedor, vive con un chino y un gato. Un día es contratado por una muchacha, Marty Ross, para matar a Tom Chaney, que había asesinado a su padre. Por ello, Cockburn tiene ahora que cargar con la compañía de la muchacha. Más tarde, el agente de los Rangers de Texas, LaBeouf, que también busca al fugitivo Chaney. LaBeouf, él dice que se pronuncia LaBeouf. LaBeouf, que también busca al fugitivo Chaney por haber asesinado a un senador. Sin embargo, Chaney se ha unido mientras tanto a una banda liderada por Ned Pepper y por ello no va a ser nada fácil terminar con el éxito de la tarea. Sí, pero pues la historia hasta eso está muy básica. O sea, una niña le matan al papá, un borracho que trabajaba con ellos. Y se escapa el borracho y esta niña va, arregla los oficios del papá. Obviamente tiene que esforzarse mucho porque es una menor y es una mujer. Entonces tienen que hacer un montón de acciones muy asertivas para que le tomen en serio y para que pueda lograr lo que necesita para su familia. Y va y busca una persona de la ley, un marshal, para ir a agarrar al papá, a la persona que mató a su papá y traérselo a la justicia. Y eso se trata, que ella le paga a un marshal de la ley y para encontrar y matar al asesino de su padre.
y traerla, pero es curioso porque es el Hacer traer el justicia. asesino de su padre a justicia. A la justicia. No es ir a matarlo. No es ir a matar al güey, es ir a traerlo a justicia pero y que si lo era, ahorquen como manda la ley. Bueno, pero si era a su Bueno. justicia. bueno. Porque Pues no quería, era una justicia que él no veía. no quería Bueno, que Texas. Sí se escucha. No quería que Texas Sí. hiciera a su manera. Y dice también que la recepción de la obra cinematográfica tuvo gran éxito, que 7 años más tarde se hizo una secuela de ella. En ella John Wayne recibió el único Oscar como actor en su carrera. Esa es la primera película que hicieron de True Grit, de Ajá. Temple de Acero, como fue conocida aquí. Yo la escuché las dos en español, Ajá. latino. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal? Buenos doblajes, ambos buenos doblajes. A mí se me hace que algo tiene de romántico los doblajes de los 80s, de los 70s y 80s. Hacían un trabajo interesante. Sí, es que Cambiaban a veces completamente el ambiente con las voces y los acentos que manejaban, pero tenía algo bonito cuando lo hacían. yo creo que la Desde química la lectura que- de los créditos me gustaba mucho. que es que antes estaban todos juntos en un cuarto y había también como tenemos padre, ¿no? que hacerlo bien todo en ese momento de En un las trabajo de menos colaboración. tomas posibles porque estamos Ajá. desperdiciando tiempo ahora ya todo el mundo lo hace en un booth solito. Individual. Ajá. Y yo creo que esa química pero se es que, perdió. por ejemplo, los actores de doblaje, sería correcto decir eso. Sí. Por lo menos de los 70s, 60s, 70s, tal vez de los 80s, todavía tenían esa herencia de las radionovelas. Donde cosas más, donde O sea, actuaban. En Especializados en realidad voz. era un proceso actoral donde no solamente era la voz, sino también hacían, yo creo que gesticulaciones, aunque nadie las veía, hacían las gesticulaciones y eso Como daba actores, una son entonación actores. especial, ¿no? sí, Pero no, estaba y- interesante, fíjate, verlo escuchado. Sí, exacto. Y de hecho hay por ahí puedes encontrar en YouTube o esos videos de las grabaciones y donde ahí hasta ahí estaba el ¿cómo se llama? El especialista en efectos, ¿no? Ahí con su rallador y con trompetas y demás que para hacer los efectos de sonido, ¿no? El Foley Entonces, ¿eh? es el, Bueno. el encargado de los efectos de Foley. Sí. Entonces, bueno, esa herencia tenía, ¿no? De los 60, 70, 80, ¿no? Que pasaron de la radio, pues empezaron a hacer a televisión, ¿no? Bueno, a televisión y luego pues, a películas, ¿no? Entonces, pues tal vez por eso se escucha, pues se escucha mejor pues, muchas de las películas, ¿no? Cuando Sí, con el hay doblaje. interpretaciones que yo prefiero. Sí. O sea, yo sí La puedo. serie, ¿no? O sea, es distintivo lo de la serie, ¿no? La veo en inglés. Sí. Pero cuando ya la vi en inglés, la quiero buscar en traducida. Y hay interpretaciones que me gustan más en español. No siempre. Voces, por ejemplo, a veces las voces, ¿no? Que las escuchas, o sea, el actor original y el de doblaje, y está mucho mejor la voz de cosa más del de doblaje, ¿no? Que más, Pues de más repente, por cultura también, o sea, se pega más a la cultura de uno, como la de Shrek. Hay que saber no traducirlos como las expresiones muy literales, sino cuál es su, Sí, su- Sino la intención y con la su cultura que tienes tropicalización ahí. correcta. No, por ejemplo, es Como los la- caballeros del Zodíaco un ejemplo, ¿no? Sí. y Dragon Ball. Sí. Hay Esferas. un ejemplo clásico que era, bueno, no sé si ustedes conocen, un actor, Teddy Savalas, que era un actor pelón. Entonces que No, pues no. hizo una... No los clasifico así. No los clasifico así, pero bueno. Bueno, que era su rasgo distintivo, que tenía cara de Ajá. rudo, no era pelón. O sea, siempre fue como que a calvo, prematuro. Entonces siempre lo hacía de rudo, ¿no? Y de loco. Entonces tenía una serie de televisión que se llama Koyak, que era un detective así, pues rudo, ¿no? Ok. Entonces, pues lo veías, y bueno, que lo veías en español, pues el doblaje era, pues obviamente una voz grave
y acá, ¿no? Ruda, ¿no? Y él siempre dijo, ¿no? Porque su voz era aguda. Entonces como que no coincidía con su imagen, su voz natural. Y él siempre dijo, no, pues a mí siempre me ha gustado el doblaje mexicano, porque en ese tiempo era mexicano. Porque me hacía parecer muy rudo y demás, ¿no? Pero entonces tenía un buen control de voz. Yo no puedo hacer agudos, no puedo. Mi voz se quiebra. Sí, y entonces digo, y era de las cosas, ¿no? Que a veces ves. Y también había otra serie en donde se llamaba Llamadas de Medianoche, también de los 80s, 90, que igual era un locutor de radio, y entonces lo escuchabas en el doblaje mexicano, y no, hombre, pues era un locutor el que estaba doblando. Entonces se escuchaba muy padre, ¿no? Como un locutor, y luego voz muy igual, profesional. ¿no? Sí. Y escuchabas a la versión original e igual de nueva cuenta, ¿no? El locutor, pues como era actor, entonces como que no tenía esas entonaciones que se requerían para el locutor, y también reconocía, ¿no? Que se escuchaba más mejor en el doblaje, ¿no? Así de los ejemplos como esos en el doblaje, hablando sí, del hay doblaje. varias. A mí no me llama mucho la atención. Yo prefiero los originales, si se puede. Yo también. Y del doblaje muy pocas veces me ha gustado más. También y luego, ¿en qué quedó la película? Bueno, volviendo a la película. Es lo que quería ver, o sea, porque ahorita ya leí la sinopsis de la primera. No sé si indagar en la primera. Sí, como le estamos haciendo, ¿no? Que es la que que es la que vimos que... Yo quisiera abundar más en lo que estabas diciendo, como Carlos. Que andamos lentos el día de hoy. No, lo que pasa es que me está fallando en la tecnología y yo estoy recuperando el tiempo perdido. No, yo creo que es importante esa experiencia que tuviste tú. Yo también, yo no la había visto. De hecho, me pasó lo mismo que a ti, Carlos. Yo no sabía de esta primera versión y mucho menos de la novela. Pero después de que la veo, me viene a la mente un chorro de referencias, clichés y referencias que han hecho. Robin Williams me vino a la mente, ¿cómo se dice? Muchas de las referencias en sí de la película. Imperdonable, por supuesto que también me vino a la mente, que como que se tomaron muchos elementos. Muchas cosas, o sea, desde un vaquero ya acabadón, viejo, no tan... mucho. Y de hecho, Luc Besson, la del Profesional, reconoce que tomó cierta idea de la de True Grit para hacer la de El Profesional. Sí, tiene algo. Entonces sí creo que estaría interesante desmenuzarla porque yo creo que ya la película de los hermanos Coen es un intento, ahora sí que yo creo que un buen reboot hecho correctamente, porque hace homenaje, es remake, pues, o remake, o sea, como sea. A lo que voy yo está respetando la versión original y está haciendo lo propio y a la vez hace homenaje. O sea, creo que a diferencia de muchas de las que hemos hablado aquí, no hemos visto algunas películas como que hacen caso omiso, no hacen tanto homenaje o hacen malas copias y creo que en el caso de esta nueva versión que hacen los hermanos Coen, aparte de que se salen de su estilo completamente, no parece, cuando ves la película, en mi opinión no parece una película de los hermanos Coen. Pues los personajes, también los personajes, pero la dirección, a mí son personajes muy fieles a lo que eran los de la película original y pues me imagino de la novela también. No creo que hayan impregnado una personalidad distinta. Yo sinceramente, si no me entero que es de las películas los hermanos Coen, ni cuenta me doy. O sea, no creo que es un estilo muy diferente al resto de las películas que estaban manejando.
Pero bueno, los hermanos Coen a veces me confundo con los Coen y los Wachowski y demás. ¿Qué los hermanos Coen no habían hecho la de American Brothers? Sunrise. Los de Warner Brothers sí hicieron esa, hicieron también la de el Gran Lebowski, hicieron la de No Country for Old Men. No Country for Old Men. Uh-huh. O sea, es que te iba a decir, ellos les gusta mucho el tema western. Sí, exacto. Sí, no es que sea, pero sus personajes normalmente los desarrollan de manera excéntrica. A lo que voy yo es el desarrollo de los personajes. En esta película están completamente sobrios y muy apegados a lo que es más. Se me hicieron like. Son muy excéntricos. Yo, por ejemplo, tú agarras un personaje como el de Matty Ross de la película original, que es súper excéntrica, súper cerrada, a mí se me hizo mucho mejor el papel del 69 que esta actriz que ahora la interpreta en el 2010. Claro, completamente plana y sin personalidad. Sí. En la película original sí se siente una persona más real, más en 3D, donde sí obviamente es muy asertiva y tiene mucha convicción, pero sin embargo sigue siendo niña y no se lo quitan. Entonces y tiene esa inocencia, todavía la tiene intacta. Lo siento un poco de contexto, ¿no? De contexto hasta histórico. Vamos a poner un poco de contexto histórico y por eso es que se ven más reales, y además de la película, ¿no? Pues ya para situarnos y agarrar el tema de la primera película, ¿no? O sea, primero, ¿no? De esa de True Grit, ¿no? O sea, fue prácticamente de las últimas películas de John Wayne. O sea, sabemos que John Wayne es básicamente el ícono del western, ¿no? El Pedro Infante de Estados Unidos. De la época dorada del cine, de Estados Unidos. Más que nada. Entonces, pues, obviamente es algo interesante que con una de las últimas películas, aún siendo alguien muy importante en la industria de Hollywood, sea con esa película que gana el Oscar, y su único Oscar que ganó. Entonces, pues sí, él mismo dice, ¿no? ¿Cuál es la famosa frase? De haber sabido me pongo un parche años antes, ¿no? Para ganarme el Oscar, ese reconocimiento. Exacto. Y por ejemplo, ya se identifica un poquito, por ejemplo, si está basado en el libro, por ejemplo, sí se ve mucho más costumbrista, o sea, hasta los vestuarios más, que yo pienso, más fieles a lo que debió haber sido la novela, ¿no? O hasta la época, sí. Y también hasta los personajes, ¿no? Por ejemplo, volvemos a lo de Matty, ¿no? O sea, por ejemplo, Matty en la primera película, pues sí se ve como una señorita, porque en la primera ya ves que ella tiene 16 años, ¿no? Ya en esa época ya es alguien grande y además con conocimientos, que es interesante, porque siempre se habla de que así como que en esa época las mujeres eran muy educadas, así, y no, o sea que en realidad se apega mucho al contexto histórico de cosa más real, ¿no? De las mujeres, y sobre todo cuando, digamos, la familia empieza a ganar dinero, realmente mínimo alguien tienen esas cosas, ¿no? Pues quién sabe, o sea, no, eso sí es cierto. No sé qué tanto se apegue a no somos historiadores, no sabemos qué tanto acceso tenían a educación, y a lo que estaban leyendo no parecía más bien educado de casa, no tanto de un sistema educativo, era porque sus papás se lo enseñaron, porque de ahí donde aprendías. Pero porque tenían ¿de dónde? ¿No? Tenían un sustento. Eran una buena casa. No, o sea, pero nomás porque tenía sustento no justificaba que ibas a tener educación. O sea, tenías que tener un recurso que te pudiera pasar la información. Sin sustento, claramente no hay educación. Pero de nuevo, tiene que venir de algún lugar la información, no es como si la mandaran a la universidad o contrataron un tutor. Eso tiene que venir probablemente de tus papás o de alguna persona que trabaje a un lado.
no es un sistema recurso que se puede- educativo. No hay un No, sistema no, no, educativo. lo que estoy comentando. Ya que No, lo que dinero, estoy los tutores comentando van a es llegar y la chingada. que existía esa cultura, o sea, no que todo el mundo lo hiciera, como siempre, incluso hasta en las épocas actuales, pero digamos que si se está haciendo como una novela costumbrista, se intuye, ¿no? De hecho, ves que los papás son, o sea, el papá obviamente es comerciante, pero ¿qué es lo que decían? Que mi papá pues está limitado, digamos que son de los que ganaron dinero de cosa más, empezaron desde cero, ¿sí? Pero ya tienen dinero con sus hijos, pues obviamente buscan darles una mejor, culturalmente y económicamente, una mejor posición. De ahí que se nota que ella aprende. De los papás no aprende matemáticas ni costumbres, o sea, de haber aprendido de dónde, de alguna tutora, de alguna escuela. No sabes Podemos asumirlo. Yo creo que aquí lo que podemos implicar, lo que se podría implicar, sí, yo creo que lo que se puede implicar que ella era un personaje, creo que también lo que hay que establecer es que ella era un personaje excepcional. Su forma de ser, ella rompió los esquemas. Nadie esperaba que ella fuera la. Si te fijas que por ejemplo en la primera película, y sobre todo te digo porque ellos buscan el western, y si ves en los otros western, por ejemplo viejos, siempre hay personajes mujeres que se encargan de cosas más, de las cuentas, de lo demás. Sí, de la casa. Bueno, yo en particular, yo crecí mucho viendo western, porque mi papá era fan de los western, sí, y también leía sobre eso, sí. Pero no eran todos, o sea, como que estás hablando de la diferencia, que lo ves con la segunda película, en donde sí ponen a la Mati, como casi una feminista, alguien, como dijo Arnoldo, alguien excepcional, así como que nadie hace eso. Hasta casi superdotada, ¿no? No, pero a mí así sí me hace, aunque en las western, pero ¿sabes qué? Creo yo que sí se esmeraba mucho, una parte de Hollywood, no todo Hollywood, se esmeraba mucho en que estos personajes feministas o estos personajes femeninos en los western fueran excepcionales, en el sentido de que todavía estamos hablando de un Estados Unidos en los 60s, 50s, 60s y 70s todavía muy conservador. Entonces, el ver a estos papeles, estos roles de mujeres excepcionales, que rompían esquemas, que llevaban un control en el rancho, lo que tú quieras, no era, o sea, era para que hiciera una especie de impresión, una especie de impacto, en decir, esto no era normal, la mujer no estaba sujeta a tener un poder, a tener tanto poder en un núcleo masculino, en un núcleo. Ellos salvan, digamos, en esta película, esa idea preconcebida que se tenía sobre digamos la vida del viejo oeste. O sea, den cuenta que eran, y de hecho que lo que tenemos muchas veces de la, porque era el viejo oeste, era del hombre. El viejo era dominado por el hombre, por eso. Pero la historia, el patriarcado, no la vida diaria. O sea, por ejemplo, lo vemos, y ahora hay un resto de historiadores, ¿no? Donde de repente dices, es que la mujer en la Edad Media casi era nada, ¿no? Y cuando ves que hubo un resto de reinas, hubo mujeres muy ricas, mecenas, etcétera, ¿no? Que si bien... Pero se supone que es lo típico. Y se empieza a rescatar ese papel, y que es histórico. Sí, pero... y que antes no igual por la cultura patriarcal, si lo quieres llamar así, se reprimía, ¿no? Y esta película no es que quiera, digamos, imponer así como la de los Coen, que se me figura como que más feminista, así como que empoderamiento de la mujer, y en la primera de True Grit, más bien simplemente hacen ver lo que era algo relativamente común, en donde las mujeres
eran las que se encargaban de las cuentas y administraban las casas y cosas así, que era bien común en esa época. Simplemente que por historia, y ya hemos hablado de cómo a veces es sintética la historia y pues digamos patriarcal, de repente se omite o se obvia ese papel que había, ¿no? Entonces recién visualizar a la mujer de esa idea medio así como que mujer negada, dedicada nada más en la casa, cuando en realidad en esa época había muchas mujeres independientes y que las mujeres, digamos, en las casas, en los ranchos, eran muchas veces administradoras y sobre todo muchas eran dueñas de ranchos. Eso se maneja en la película porque ella está haciendo el trato con todo mundo y todo mundo la respeta por lo mismo. O sea, pues sí, o sea, en la película la respetan, cuando ella ve al papá. Sí, o sea, la respetan un poquito porque por la edad. Y dicen, eres muy joven todavía para administrar. Al contrario, pero no porque yo digo que la edad jugaba en su contra. Yo digo que cuando está con el abogado, con el accionista, ¿no? Y empieza a negociar los $300. El problema es que se estaba aprovechando el señor de la familia, ¿no? Exactamente. Y como no había nadie más no que sé ella, si ¿no? porque era mujer, pero sí, yo sí, como la vio chiquita, como la vio chiquita, dijo, no vas a ver, no vas a ver. No por con su condición. Pero estaba tan preparada, lo que nos estaban diciendo las dos cosas, de hecho, en ambas películas. A mí me gustó más cómo lo interpretan los Coen. No estarías hablando de eso. No. Respetado más porque como ya es mujer. Sí, te creo lo que lo hicieron más feminista, pero sí, por lo menos en dirección de cómo hicieron la escena me gustó mucho más cómo lo manejan en la primera. No, sí, a mí en la de Coen Brothers me gustó más. Sí, a mí me gustó más la primera. Casi todo me gustó en Coen Brothers. Sí, a mí lo de Coen se me hizo muy... Se tomó más en serio. Sí, en la de Coen se tomó más en serio. No te dejaron que te agradaran los personajes tanto, como que eran muy, vamos a tomarnos a pecho que es una película de periodo y enfocarnos más en el libro, lo que ellos creen que querían compartir. Y sí, la primera se me hace a mí un poquito más, no inocente, pero un poquito más alegre. Y en ese sentido, le entiendo mucho a Arnoldo de que no se siente como película de Coen Brothers, porque generalmente los personajes de los Coen Brothers son quirky, chistositos, muy exagerados en su entonación, en su expresión, y aquí está muy serio todo. Esto es mucho más serio. No, pero ves hasta las vestimentas, hasta las apariencias. Pero, por ejemplo, dan ese toque, ¿no? Como cuando ahorcan a la gente, ahí en la original no está el indio, no está que le cortan el speech al indio. Y o sea, ese tipo de cosas. Ahí volvemos, hablando de las épocas. Sí, para hacer una película Coen se me hizo muy sobria a lo que estamos acostumbrados a que ellos manejan. Y yo quiero más borrachos en los de Coen. Porque lo que pasa es que en la primera película, como dijo Arnoldo, primero que nada, pues era la época, ¿no? Que tampoco era tan, fíjate, o sea, es del 69, o sea, no es ni tan clásica ni tan nueva, y ya había películas de, ¿cosa más? Polémicas y demás. Sí, de vaqueros hasta más polémicas, ¿no? O sea, y más hasta violentas, ¿no? La Wild Bunch creo que fue antes que esa, incluso, ¿no? Sí. A lo que voy es de que a esa película obviamente fue la adaptación de la novela, pero obviamente la hicieron para John Wayne, para que luciera a John Wayne. Y obviamente la actriz también lució bastante bien, ¿no? Pues justo, pero sí era para John Wayne. En el tema John Wayne era su papel, digamos, siempre, porque así era, ¿no? O sea, las películas para John Wayne era para John Wayne. Por eso estamos discutiendo.
Para Sí. empezar, John Wayne fue el que financió la película, él fue el que quiso hacer la película. Mira, interesante. Pues O sí, sea, quería la su película Oscar. no se hace, la película no se hace, exacto. Bueno, más que su Oscar quería trabajo. Entonces él tuvo que meter mano ahí para ser ejecutivo, productor, Es porque que si no, y si no obtenía el papel principal. Y si él no porque ya metía estaba- manos, sí se ve. él iba de pues, salida, dijo, esta es la película que me va a volver a mantener ahí en el... Ponieron el mapa. Ajá, porque como ya estoy grande, él ya no puede ser galán. Su papel, aunque es héroe, tendría que ser una especie de antihéroe para poder ser más relevante en la película. Incluso está muy interesante cómo el personaje de Glenn Campbell, el de Le Puig, que podría ser el galán, el joven y todo, termina siendo secundario, o sea, la forma en que lo manejan, y eso que le dieron una super levantadota. Originalmente el papel iba a ser para Elvis Presley, pero ahí es donde puso unas taquillas John Wayne, dijo John Wayne, Nel. No, me lo van a quitar El que como... tiene que brillar, era una situación similar a la de el cristiano mágico, ¿no? En el que Peter Sellers no quería que brillara tanto el otro y le bajaba las líneas. Aquí es igual, o sea, dijo, no quiero que sea Elvis Presley. También se le hizo muy poca cosa para él, porque como que él no era el principal en la historia. Y entonces, eso se valía y cuestiones, John Wayne digamos, políticas, no lo peleó. sociales de ideas. John Wayne, volvemos a tratarles por ese el tono medio conservador de la película, ¿no? Él era conocidísimo republicano conservador. Y por ejemplo, el rock, Elvis, todas esas tendencias, obviamente él está en contra, ¿no? O sea, él era bastante conservador. El John Wayne. El mundo a Frank Sinatra también lo trataba de... Pues sí, ¿se acuerdan cuando vimos la película de 1941? El papel que hizo Robert Stack se lo ofrecieron a John Wayne y John Wayne dijo, Nel, esta es una película antiamericana y yo jamás voy a participar en algo que hable mal de Estados Unidos. Que se burle de Estados Entonces el rock and roll era considerado como que la invasión británica, no era considerado como música del demonio. Entonces igual, o sea, Elvis Presley representaba todos los antivalores de la generación de John Wayne. Por lo tanto, él hizo todo lo posible y le hizo campaña negativa para que no participara en la película. Y al Y final dijo, bueno, si vamos a poner un cantante, vamos a poner un cantante country. Y por eso Glenn Campbell fue la elección que se escogió, porque Glenn Campbell hasta ese momento creo que no había hecho películas. Creo que es la primera película que hace. Y lo hizo bien. A mí me gustó mucho su participación. Dato curioso es de que de los mayores éxitos de Glenn Campbell era You Know In My Mind. No sé pronunciando. Y que fue famoso, él le fue famoso, pero fue mucho más famoso con Elvis. Elvis la retoma y la hace bien famosísima, mucho más. Pues la hace más blues, ¿no? O sea, yo creo que esa canción era como country y la convierte más como un blues soft rock, ¿no? Más que nada, por eso pega un poco más con el público joven. Exacto. Pero sí, pero bueno, o sea, esa película, ¿no? O sea, ves el contexto de la primera película y sí, o sea, es contexto medio conservador, aunque digo, hace notar, por ejemplo, el papel de la chava, pero a mí no se me hace que va en contra de los valores conservativos. O sea, de nuevo, yo digo que era, como dices tú, ¿no? Muchos lugares tenían mujeres que estaban manejando las finanzas y para mí que lo manejaron algo común. A mí lo que hicieron, como que quisieron enfatizar, es que la niña era muy inteligente porque sabía negociar de libros y sabía mucho de números, pero no es solo el conocimiento, sino era una persona asertiva que no se iba a dejar por nadie y iba a hacer las cosas a su pinche manera, que es donde a mí se me hace que la ves mucho como heroína y sale más en la primera película como heroína que en la segunda película, que lo toman ya más de fondo y ya no te mate que lo enfatiza mucho su personaje. Sí, sacan más de heroína en la segunda, porque si te fijas, primero la ponen como, ahí sí la ponen como alguien excepcional,
porque en la segunda tiene 14 años. En la primera tenía 16, ya, digamos, hasta... No, pero ahí- eso es circunstancial, Yo también pienso exactamente lo mismo. Incluso Yo la sentí más creo que ingenua en la primera. creo que el nombre de la película lleva True Grit no por el personaje de Cockburn. ¿Cómo se apellida el personaje? Cockburn. La temple de acero no es de los hombres en la película. La temple de acero es de ella. La forma en que se sube al caballo y cruza el río, la manera en que se defiende de Tom, ¿cómo se llama? Chasey. O sea, toda la manera en que ella se maneja durante toda la película, y se nota más en la primera versión, estoy completamente de acuerdo. Le falta personalidad al personaje de la de los hermanos Coen. En la de Hathaway, creo yo que el personaje de Ross, de Matty Ross, está siempre determinada, y incluso está interesante también la manera en que a veces decide no hablar, en la que está observando lo que hacen los demás, porque no está juzgando absolutamente nada lo que hacen los demás personajes, al contrario, está aprendiendo y está completamente para sobrevivir, si no, en ese mundo pierdes. Probablemente sí, pero más que nada la mirada de determinación, la forma en que se desenvuelve, se ve mucho más ¿cómo se podría decir? Pues evolutiva a como se está manejando en la otra, que parece ya un personaje que ya sabe y que nada más está reaccionando. Está muy curioso. Bueno, esa es mi interpretación como espectador. Así lo veo yo. Sí, no, y es lo que te comento, ¿no? O sea, en la segunda película esa es la clásica, ¿no? Una niña precoz, o sea, de aprendizaje precoz, y con bastante conocimiento. ¿Qué significa precoz? ¿No? De que digamos, crece muy, muy pronto, ¿no? Madura muy pronto, ¿no? Quiere ser adulta antes de tiempo. Un ejemplo. Okay. O sea, hay otra excepción cuando dice precocidad. La precocidad es un distintivo, ¿no? De que experimentas muchas cosas y te identifica mucho con la cuestión sexual, ¿no? Por el primer término precoz es eso, ¿no? De que, digamos, se madura, digamos, desde antes, ¿no? Bueno, pero la cuestión es eso, ¿no? Que en la segunda sí se ve que ella es así, en cierta forma, digo, a la idea, obviamente, de la actualidad, ¿no? Niñas ya más maduras y se pongan, pero al final de cuentas tiene 14 años. Entonces ahí sí se ve así como que una niña de 14 años metiéndose, a diferencia de una niña de 16, aunque mucho más. No, estás en mute. Sí, aunque más cosas más, volvemos más otra vez ingenua, a los preconceptos de la época. O sea, normalmente era un terreno exclusivo de hombres, y entonces se esperaba que el hijo mayor era el que echaba la mano en el rancho, era el que iba a hacer la mano derecha del papá. Pero como aquí fue una hija mayor y mucho mayor que sus hermanos, pues ella se convirtió en ese rol de el apoyo del rancho, ¿no? De meter mano, de llevar las cuentas, de porque apoyar la mamá al papá. estaba cuidando a los hijos. Que la mamá estaba en su rol. No, y aparte como que la mamá no se veía bien, porque le dice al ayudante, llévale esto, mamá, y dile que no firme nada. O sea, que no la hagan pendeja y no nos van a quitar el rancho. Sí. No, yo sí lo vi. Es en las dos versiones. Claro. Dile que no firme nada sin mí. De nuevo, versión? no es una cuestión de mujeres o hombres, sino que la niña era obviamente la más inteligente como que del grupito. Hasta el papá la tenía manejando las cuentas. Entonces, Sí, de nuevo, el papá no manejaba el dinero. Es donde ves a la Mati como una persona excepcional en comparación de hasta el resto de la familia.
Entonces ahí es donde sí estás viendo hasta de los personajes de la película, la manera en que manipula a los demás, especialmente precisamente al del auction, ¿cómo se llama? Al primero con el no es banquero, él es el encargado de hacer las subastas, es el de las subastas. Es precisamente no sé el papá ese. Fue a una auctioneer, no sé cómo se dice subastero, yo creo, no sé. Pero él precisamente por eso va y habla con él, porque el papá se fue a una subasta a comprar los caballos. A venderlos, Sí. ¿no? A venderlos o a comprarlos. Hacer no me business. acuerdo. A venderlos, A hacer creo. negocio y va Sí, a hacer una negocio con los subasta. caballos. Entonces cuando va Mati, va precisamente con el de las subastas, que es este señor precisamente. Usted era el que es encargado, usted los perdió, págueme, ¿no? Y aparte el que se robó este güey, pero se lo robó y eso no es mi problema, se lo robaron. Cuando no tenía, usted. Ajá. entonces me lo va a sacar. Y el cabrón, o sea, no mames, voy a pagar por un pinche caballo que no tengo. Sí, porque es la ley y acá se lo agarró Pero se la también agarró bien. también bloqueaba mucho Ajá, ella. con Ella el bloqueaba abogado, con el muchísimo. abogado. No, Pues quién sabe, porque llegó el abogado al último. Sí llegó, al final sí llegó el Sí, abogado. pero también llegó en un palumpa, Pero no o sea, sabemos. tampoco era así que te digas un máster de las leyes. Simplemente abusó porque todo el mundo, pues ¿quién es este fulano que tanto menciona? Ella también bloqueaba hasta cierto punto. Y no se lo creían todas las veces, como cuando cruza el puente, le dice Exactamente. al vato, si me llevas por lo que ellos dicen, te voy a mandar. Ah, tú qué, así. Que me demande la chingada. Yo solo cruzo el puente. A mí cuando me encantó ese personaje, al ignorante en que le iba a afectar, ¿no? Sí. A mí me encantó la Mati cuando se queda en el hotel en la noche y le están dando de comer. Ajá. Y luego le dicen, oye, ¿quieres más? Pues por los pinches 25 centavos que me cobraste más vale, dijo, o sea, y me vas a dar 25 centavos más de Están dumplings, incluidos ¿no? en el buffet. Y luego, no hay lugar, dejaste de dormir con mi mamá. Ay, y me vas a cobrar toda la renta, entonces, porque estoy compartiendo la pinche cama. Sí. No está y ahí se me hace tonta. Exactamente, se me hace muy padre, porque no es mujer o hombre, simplemente es una persona muy, muy audaz que está cuidando los intereses de la familia. Y se nota ahí, entonces, como que dicen, no mames, o sea, esto no vale 25 centavos, dame más, pues, para pinches 25 centavos, o si me vas a poner en la cama con tu mamá, pues cóbrame mitad de la renta, ¿no? Pues porque no mames. Fíjate, algo que también me gustó más de esta versión del 69 es el inicio de la película. Me gusta mucho que aquí sí ves la escena donde el papá lo matan. Ay, sí. Eso se me hizo buenísimo. Eso no me gustó de la nueva versión, que ¿No lo todo ves? eso lo hacen implícito. La A intro. mí me gustó. Sí, es más, yo no lo hubiera disfrutado tanto la nueva versión si no hubiera Si no visto ves la la escena de original la primera primero. versión, porque es Porque muy ya sabes qué importante pasa. la Sí, forma sí, sí. en que la dinámica entre el mero mero y Papá el Tom y el- Chasey, que se emborrache y que el otro ya vámonos, o sea, que lo anda jaloneando y que se agarran ahí en la calle y que todo el mundo nomás está de chismoso. Eso se me hizo súper importante, todos los testigos, que todo el mundo vio y que nadie sabe nada, o sea, se me hizo súper importante eso, porque eso hace más malo el malo, lo hace más, aparte de lo tonto Pues lo que hace era. más humano. Aparte de malo, lo hace más humano. O sea, entiendes pues sí, que puede a lo ser. mejor sí se Ser arrepintió el borracho. último, pero era por borracho, entonces sí te da. Y por muy tonto, muy menso. Exacto. No lo ves como un. Maldad, como maldad. Un monstruo o un supervillano. Simplemente es un Sino pinche como borrachín. como la vida. Y tiene más sentido cuando se lo topa en el río después y anda acá bien jugando con la pistola y hasta Y le él- explica cómo disparar la pinche Ajá, está pistola. muy tonto. O sea, la ve, Y- no la ve o sea, como una contrincante, la ve simplemente como la Sí. niña, la hija del ex jefe, ¿no? Y cuando ves al Josh Brolin haciendo el mismo personaje, de nuevo, Se si ve no más hubiera visto malicioso. la primera película, si no hubiera visto la primera película, no hubiera entendido por qué está actuando así. O el otro güey que hace ruido de animales, que Ajá. estaba jugando nomás. Porque en la Sí. primera película
lo ves haciéndolo un par de veces de jugandito, y ya cuando ve la niña, ya lo hace así y dices, ya sé por qué. Y en la segunda película, de repente nomás anda actuando como de repente, sí, como loco. Sí, tiene sentido. Sí, si no ves la primera, no tiene sentido la segunda. La nueva versión tiene muchas cosas que... Se me hace que hasta quieren dar más explicaciones así de muchas cosas que no como que en la primera fue como que muy básico, pero muy enfocado, ¿no? A esos ¿no? Y ya ves que, por ejemplo, en la segunda se pone lo del juicio, que todo el mundo habla. Luego, ¿cómo duró, ¿Cómo me cagó eso? Sí. Pinche juicio lo alargaron un montón. Sí, un ejemplo, no tenía, es que estaban rellenando precisamente lo que no vimos, lo que no vimos en la segunda película, lo que le quitaron al principio. Sí. Y por ejemplo, ¿no? Las pláticas que se ponían, ¿no? De que yo era tras Rangers y cosas así, ¿no? Que ahí sí, por ejemplo, la explicación que hacen los Coen, a diferencia de la primera, ¿no? De que, nosotros los Rangers no nos sentamos al fuego por esto y esto y esto, ¿no? Y en la primera, obviamente, nada más dicen, nosotros no nos sentamos, ¿no? Como quedando por hecho de que sabían que así era, ¿no? Y es que también era muy interesante porque, y yo creo que dicen que esto tiene mucho que ver que los Coen trataron de a pegarse más al libro, pero sí estuvo interesante el manejo de la primera película, de cómo manejaron la dinámica de los tres personajes. Los tres personajes siempre estaban juntos. Nunca se separaron. Entonces eso daba oportunidad a ver las exposiciones y la dinámica entre el personaje de John Wayne y el de Glenn Campbell, la química, y la manejaron muy bien, estuvo muy 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 bien manejada, y yo creo que fue una adaptación a la novela muy bien hecha, cosa que no manejan, y yo creo que estaba más apegada a la novela en el segundo libro. Cuando se separan, cuando se pelean, y que el personaje de Matt Damon se va y se molesta, se va y no, yo ya contigo ya no quiero nada, y se va y que no sé qué tanto, y que se separan y se vuelven a ver otra vez la noche cuando van a saltar a la banda de ¿cómo se llama? De Pepper. Que bien curioso, sí sabían que el actor que interpreta a este Pepper también se apellida Pepper, el actor. Barry Pepper, no. Que ya lo habíamos visto en la de Enemigo del Estado. Era uno de los ahí de las computadoras, que le movía las computadoras. Se llama John Barry, creo que no me acuerdo, se pedía Pepper, Barry Pepper, algo así. Que ya lo habíamos visto, y que aquí ahora le hace del personaje de Robert Duvall, que es el jefe de la banda, que no me gustó ahora también tanto como en la primera. Me gustó más el de Robert Duvall haciendo este personaje. Por favor, manténganse sintonizados porque esta historia continuará. Nostalgenex es un podcast grabado por Producciones Broadcast con aplicación Zoom de manera remota en varios puntos geográficos del continente americano. Producción: Marta Soto, Enrique Soto, Carlo Bautista, Jorge Bautista y Arnoldo Bautista. Coproducción: Tomás Gemperlein y Albán Ríos. Diseño, edición y mezcla de audio: Arnoldo Bautista. Diseño gráfico: Carlo Iván Bautista, Marta Soto y Arnoldo Bautista. Composición del intro y outro musical: Arnoldo Bautista. Relaciones Públicas y Administración de Comunidades: Marta Cecilia Soto. Idea original: Mauricio Carreón, Julián Montes y Arnoldo Bautista. Si les gusta, no olviden ponernos un like y visiten nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Producciones Broadcast. En Spotify y Amazon Music estamos como Nostalgenext.